Colegas, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles nuevamente por ser parte y sobre todo por disponer de su tiempo para acercarse al sexto foro de política exterior argentina de la REDAPE. Realmente es un placer contar con los panelistas que vamos a tener en este segundo panel, como también en el primero. Quiero agradecerles muchísimo a cada uno de los integrantes de REDAPE que participó en el trabajo de la construcción de este seminario que ya se realiza por sexta vez consecutiva. También agradecer muy especialmente al grupo de embajadores que estuvieron acompañando a la organización. No quiero mencionar a todos porque son muchos, pero tal vez sí hacerlo en cabeza de Alberto Dalotto, quien trabajó profundamente ya hace meses porque esto sea realidad. Así que, bueno, un aplauso para Alberto y a todo el equipo que está. Realmente fue un lujo el primer panel y estoy seguro, recién Rosana me decía, bueno, va a ser difícil de lograr el nivel de primero, pero estoy seguro que vamos a estar en la misma línea. Y solamente contarles muy brevemente un poco respecto a la historia de REDAPE. REDAPE es un think tank que está compuesto por unos 300 integrantes de todo el país. Y sobre todo tenemos determinados valores que desde el principio de la fundación de REDAPE compartimos. El federalismo, los derechos humanos, la diversidad, una política exterior inclusiva. Bueno, son todos elementos que desde el principio, sobre todo un grupo de jóvenes, o ya casi ex jóvenes podríamos decir, pues ya pasaron 6 años, ¿no? Y el camino seguimos haciéndolo. Apostamos efectivamente y sobre todo construir un ámbito de reflexión, de construcción, sobre todo de un contenido que aporte a construir justamente un país más fuerte, más desarrollado, como es el que todos soñamos. No me voy a extender mucho más, solamente decirles que esta es una de las tantas actividades que realizamos anualmente. Este año también tuvimos el segundo Congreso Nacional de Política Exterior, que es un ámbito más académico, de ponencias, mientras que nuestro foro que realizamos todos los años es, digamos, el ámbito interdisciplinario, intersectorial que tratamos de construir, más sobre todo una visión política para nuestro país. Así que bueno, sin más introducción, voy entonces a dar inicio al panel. Hoy nos va a estar acompañando Margarita Stolbizer, Rosana Bertone, Martín Lustó y Jorge Tayana. Martín está viniendo de la Cámara de Diputados, seguramente en un ratito ya nos va a estar acompañando. Y sobre todo lo que intentamos con este panel es construir una visión con personalidades, funcionarios, personas con una trayectoria específica en política exterior y también en temas de política que no necesariamente son de la política exterior, pero que aportan muchísimo para el análisis actual de qué es lo que está sucediendo con la política exterior de nuestro país, ¿no? Hoy justamente hablaba con los colegas, rara vez uno convoca un panel a las 3 de la tarde de política exterior y bueno, tenemos 100 sillas, tuvimos que haber puesto unas 50 más por lo que veo, pero efectivamente es un tema que está en la agenda pública porque es imprescindible para el desarrollo de nuestro país. Así que bueno, en este panel vamos justamente a reflexionar a partir de la experiencia de los colegas cuál es el futuro de la política exterior de nuestro país. Vamos a comenzar con Margarita. ¿Sí? Muy bien. Margarita Stolbizer, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Margarita, gracias. Bueno, lo primero, por supuesto, es agradecer también, digo, me sumo un poco a la sorpresa de encontrarme con un evento tan importante, tan multitudinario, con presencias muy calificadas, lo digo además por la calidad de muchas de las personas que acá se encuentran, en mi caso personal por reencontrarme con muchos amigos también, así que me da una gran satisfacción. El agradecimiento de manera especial a Alberto Dalotto, que fue quien me cursó la invitación, y a REDAPE, que me parece realmente una gran iniciativa, sobre todo porque veo que vienen con un empuje generacional muy interesante y obviamente poner en debate cuestiones tan actuales. Después vamos a tener seguro alguna reflexión sobre esto, que es cuál es la actualidad, digamos, y por qué se hace más importante discutir estas cuestiones en los contextos que hoy tiene la Argentina. Pero bueno, me parece que en general toda la tarea que viene realizando REDAPE es muy, pero muy interesante. Yo me refiero inicialmente sobre lo que son las palabras de esta convocatoria que ustedes han armado, porque las palabras son esenciales para empezar a describir o hablar de
de una política exterior. Por un lado, el hablar de acuerdos. Es imposible pensar en una política exterior, yo lo creo en general de la política, debería ser impensable en general en la política no ser capaces de construir acuerdos, de construir consensos. En gran medida creo que uno de los problemas de la Argentina es haber ido desapareciendo esos ámbitos de diálogo y de construcción de consensos. Por eso me parece que una convocatoria para hablar de los acuerdos necesarios en política exterior, porque de ahí también se deriva lo que ustedes llaman una política de Estado, y si algo debe tener una política de Estado es la sostenibilidad en el tiempo. Hablar de una política exterior de Estado es hablar de la continuidad, de la sostenibilidad de una política, que en todos los casos los países deben pensar en políticas de Estado y en esas políticas que son consensuadas, sobre todo entre quienes piensan diferente. Muchas veces se cree que el consenso es para acordar y pensar y decir todos lo mismo. No, al contrario, es consensuar desde las diversidades, desde los pensamientos distintos, poder encontrar esos puntos de acuerdo. Y no hay duda que las políticas de Estado son eso. Las políticas de Estado son aquellas que permiten llegar a una coincidencia entre quienes tienen pensamientos o posiciones diferentes. Para eso siempre hay que tener la grandeza y la generosidad, que significa aceptar al otro como alguien con quien vale la pena hablar. Y hago especial énfasis en esto porque he sido muy crítica durante muchos años de las visiones monolíticas y que no lo aceptaban, y lo veo también como uno de los déficits más graves de nuestro presente, en realidad. Esa descalificación del que piensa distinto, ni que hablar lo que significa persecución o patrullaje sobre los que piensan distinto, la intolerancia sobre el pensamiento diverso, cuando en realidad lo que deberíamos saber siempre es que la diversidad nos potencia, nos enriquece, mejora nuestras miradas propias a partir de compartir miradas con otros. Eso es la política de Estado, y es la política que se va a sostener en el tiempo, gane quien gane, pierda quien pierda, porque son las cosas que no deben cambiar. Yo creo esto si hablamos de las políticas de cultura, de salud o de tecnología, pero mucho más cuando hablamos de la política exterior. Porque acá tenemos obligaciones, compromisos, ámbitos en realidad que condicionan nuestro accionar en general y que por lo tanto no admiten, no toleran las idas y vueltas, los sube y bajas, por supuesto las interrupciones, y algo que siempre se paga en política exterior de manera particular son esas idas y vueltas, las marchas y contramarchas. En general se paga cuando se cometen errores, creo que se pagan mucho más en política exterior. Por lo tanto, vuelvo, hice demasiado larga esta introducción, pero era para decir la importancia que tiene hablar de una política de Estado. No estamos viendo qué cosa hacemos hoy frente a esta coyuntura. Estamos hablando de cómo discutir una política de Estado. De ahí lo del largo plazo. Pensar en una política exterior, o por qué pensar en una política exterior, o desde dónde hacerlo, primero que nada es reconocer la política exterior, o más bien en esto voy a hablar de lo que son las relaciones o los vínculos en materia internacional, no son solamente los que hacen los gobiernos o los poderes ejecutivos de los gobiernos. Los vínculos internacionales y de ahí las políticas se trazan a través de las relaciones económicas, sociales, culturales, de las que participa el Congreso, y algún párrafo voy a echar después también sobre lo que creo que debemos potenciar, que es la diplomacia parlamentaria, pero también es la política que se define a través de las relaciones sociales, las institucionales y también las sociales, cómo se vinculan las academias, el sector empresario, las universidades, la ciencia y la técnica. Todo eso hacia la política exterior. Entonces lo discutimos, lo concebimos desde un pensamiento y una construcción de tipo colectiva, que no se agota exclusivamente en el titular del gobierno. Pensar en la definición de una política exterior implica además entender
el mundo, entender el cambio, la evolución del mundo. Y hoy estamos particularmente en un momento que nos obliga a tener una mirada de atención sobre lo que pasa, porque lo cierto es que las cosas nos pasan por encima y muchas veces siento que estamos como atrás de algunas cosas que no pasan hoy por la centralidad de nuestra consideración. Hay que entender el contexto, fundamentalmente el contexto geopolítico y cómo se están dando las relaciones en el mundo por afuera de nosotros, porque eso también nos va a condicionar. A partir de ahí, detectar amenazas y oportunidades, poder evaluar riesgos y obviamente saber de qué manera debemos insertarnos en el mundo para responder de esta manera al objetivo y al propósito central que debe tener la definición de una política exterior, que es mejorar la calidad de vida de la gente. No podemos pensar en una política exterior para otra cosa que no sea cómo mejoramos. Para mejorar la calidad de vida de la gente, obviamente debemos entender cuáles son nuestros problemas, nuestras dificultades y entonces sí poder discutir eso. Recién tuve la satisfacción de encontrarme con Juan Tocatrián acá y le avisé a él cuando lo crucé recién, mira que voy a empezar mencionándote o haciendo referencia a Juan Tocatrián, porque obviamente que cuando uno quiere definir una política exterior, al decir de Juan Tocatrián, y lo tomo absolutamente así como es, debe partir de las fortalezas de las capacidades de la política interna. Es imposible tener una buena política exterior si antes no tenemos una buena política interna. Y en ese sentido creo que hay que reconocer cuáles son nuestros mayores obstáculos en términos de las vinculaciones con el mundo. El primero tiene que ver con nuestra competitividad o con las dificultades o complejidades que tiene nuestra competitividad en el mundo. Y entonces, en ese sentido, cómo se arreglan y cómo las abordamos, insisto, desde lo interno para que esto nos permita pararnos de otra manera en el plano de lo externo. Entonces, no hay duda que hay que abordarlos desde la economía. Los desafíos de nuestro tiempo es cómo incorporamos y ponemos en valor todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, de qué manera incorporamos en esta discusión el papel de la ciencia y de la tecnología, de qué manera destrabamos obstáculos, trámites y tantas cuestiones que tiene nuestra economía y que obviamente complejizan la competitividad. Pero también hay algo que a mí me gusta siempre incorporar como parte del concepto de la competitividad, que es que la competitividad no es simplemente algo que se puede medir con indicadores económicos, sino que debemos hablar de una competitividad integral o sistémica, que implica también que seremos más competitivos si tenemos una buena inversión en la educación, en la ciencia, en la cultura, en la técnica, si somos capaces de mostrar al mundo que tenemos un sistema republicano y de división de poderes que funciona con una justicia independiente, y entonces eso va de la mano y lo vinculo con el otro gran obstáculo o dificultad que tenemos en nuestra relación con el mundo, que son los problemas vinculados con la falta de transparencia o la falta de seguridad jurídica. Si nosotros no construimos hacia adentro una fortaleza institucional basada en la previsibilidad, lo que nos pueda hacer confiables hacia afuera, no hay política exterior que vaya a subsanar los déficits que nosotros tengamos internamente. Por eso me parece que siempre debemos ponernos eso como valor. Como dije, lo que tenemos que tener también es una adecuada comprensión de cómo evoluciona el mundo. Hoy también creo que es muy importante tener una agenda que nos permita entender y abordar las nuevas conflictividades que hay en el mundo. Vivimos en un mundo global, en un tiempo global, donde los conflictos se dan todos de manera transfronteriza, estamos vinculados con el mundo. Yo digo muchas veces, las criaturas viven conectadas con el mundo y nosotros pretendemos que estudien en la escuela con programas del siglo pasado, ¿no? Todo eso también tiene que importar en la definición de una política exterior. Creo que además, cuando hablamos de las nuevas complejidades, hablamos además de un abordaje que no debe perder la perspectiva central que debe tener nuestra política exterior y que es
de principios. ¿Qué quiero decir con que es de principios? La verdad es que aquí hay muchas personas de las que yo he aprendido mucho y digo, el principio más importante para la Argentina que tiene nuestra política exterior es la de los derechos humanos. Eso es lo que nos ha hecho como país respetados y considerados en el mundo. La política de Estado es de las pocas cosas que nosotros podemos exhibir realmente como una trayectoria continua en los 40 años de democracia, marcada a mi juicio de manera terminante por lo que fue el inicio de la gestión democrática con Raúl Alfonsín y el juicio histórico a las juntas militares. Eso marcó los 40 años de democracia. Pero tengo que decir que eso fue una política de continuidad. Yo tomo muchas veces y solo como ejemplo lo que tiene que ver con un tema sobre el que he trabajado bastante, que es el tema del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, y es uno de los temas que nos muestran esa trayectoria como política de Estado de un país que en el año 97 empezó a trabajar en lo que fuera la redacción del Estatuto de Roma, que firmó el Estatuto de Roma en el año 98, principios del año 99, que durante el gobierno de la Rúa ratificó, que con los gobiernos posteriores se adhirió y se empezaron a firmar los otros convenios, el convenio de inmunidades de la Corte, y con los gobiernos de Néstor y de Cristina se dictaron las leyes de implementación de los crímenes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y lo que ha habido ha sido una seguidilla. Durante el gobierno de Duhalde se constituyó una comisión, llegando al gobierno de Macri, con Macri se firmaron los primeros convenios, fuimos de los primeros o el primer país en el mundo que tuvo firmado los 4 convenios de cooperación con la Corte Penal Internacional. Lo que quiero decir es que esto ha sido una marca institucional de la Argentina que nos ha permitido un lugar y un reconocimiento en el mundo. Entonces no hay ninguna posibilidad de que hoy vayamos a jugar en contra de esto que ha sido nuestra marca. Lo digo, no quiero todavía por lo menos avanzar mucho en una mirada obviamente que tengo muy crítica de lo que es hoy una política exterior que, bueno, sobre la que... Bueno, prefiero no entrar en los calificativos, al menos no tan temprano, pero me parece que es de esas cuestiones que hoy nos están apartando a nosotros de aquellas cosas que nos marcaron y que no debería ser de esta manera. Pero por eso digo, no debemos apartarnos de esa cuestión realmente principista que debe tener la política exterior. La otra cuestión es reconocer cuáles son o podrían o deberían ser nuestras herramientas de trabajo, nuestras herramientas para la política exterior, y no hay duda que la primera y tal vez muy importante es la cooperación. No se puede entender una política exterior si no es sobre la base de la cooperación, la interrelación. A veces parece que nos anima más el conflicto, la generación o subirnos a determinados conflictos en lugar de realmente buscar cómo mejorar y aumentar los vínculos. Los países exitosos son los que diversifican sus vínculos, son los que multiplican y agrandan. Eso es lo que nos permite encontrar en el contexto internacional las oportunidades que la Argentina necesita. Si eso lo llevamos al marco de lo que tiene que ver hoy, renunciar a posiciones realmente muy firmes de la Argentina, vinculadas con la paz, con el desarme, y en cambio nos subimos a cualquier colectivo que quién sabe dónde nos pueda dejar, pero con seguridad en ámbitos mucho más complejos, estamos realmente tomando riesgos, pero además estamos yendo en el camino exactamente inverso a lo que debería ser. El primero entonces es la cooperación, el multilateralismo sin ninguna duda, pensando en esto. Siempre cuando hablamos de los vínculos, hablamos de más vínculos en términos bilaterales, pero sobre todo en términos multilaterales. Creo que esas son las cuestiones que nosotros tenemos que ver. Lo otro es que la política exterior debe tener una visión pragmática. ¿Qué quiere decir la visión pragmática? La visión pragmática o realista es la que sobrepone
siempre el interés nacional. Y entonces despejamos los posicionamientos personales, ideologizados, no porque no debamos tener una ideología, sino porque la política exterior debe tener esa dosis de pragmatismo que es, ante todo, el interés nacional. Y la última cuestión como herramienta de esta política exterior es la visión estratégica en relación a lo que decía antes. No es el corto plazo. Lo que nos abre puertas con el mundo, lo que nos permite ese reconocimiento, es obviamente una mirada que establezca, que trace caminos para atravesar en los tiempos. Para eso es que se necesita la sostenibilidad, la coherencia, por supuesto, pero creo que incorporar esa visión estratégica es central. ¿Cuánto tiempo tengo? Minutos, pero está tan interesante que podemos tirarlo un poquito. Está bien. Bueno, no, a ver, la otra cuestión, porque me parece que también, yo decía al comienzo, necesitamos poder mirar y entender los contextos. Lo cierto es que hoy estamos en un contexto complejo, a veces nos parece y tenemos esa mirada demasiado ombliguista de creer que nuestros problemas son solo nuestros. Me refiero a lo que tiene que ver hoy con el debilitamiento de las democracias, que no es otra cosa que la consecuencia de democracias que han fracasado. Sobre todo han fracasado en su capacidad de respuesta frente a las demandas sociales. No es una cuestión de simpatías, ni siquiera de posicionamientos políticos. La verdad es que las sociedades, insisto, no es solamente, es un problema de la Argentina sin duda, pero es un problema que excede nuestra frontera. La verdad es que el debilitamiento de las democracias, el cuestionamiento, la pérdida de confiabilidad que tienen las democracias, está mucho más vinculada con la ineficacia de las democracias para responder a esas demandas sociales. A partir del debilitamiento de las democracias, y podríamos intentar explicarnos las causas y demás, pero esto sería demasiado, lo otro que hay es el surgimiento de modelos y de liderazgos autocráticos o autoritarios que vienen a poner en crisis esta cuestión. Ahora, frente a muchas de estas cosas, a veces me pasa también cuando hablo de cuestiones como la inteligencia artificial y todo eso que tenemos que mirar con mucha atención y verlo en su doble situación, digamos, que tiene que ver tanto con la amenaza como con la oportunidad, que lo peor que podemos hacer frente a todas estas cuestiones es paralizarnos frente a lo que pasa. Creo que lo que debemos es analizar en profundidad esos contextos y esas situaciones, por supuesto, para ver cómo abordarlas. Y volvemos a lo del comienzo. Abordar estos contextos es hacerlo de manera conjunta, con acuerdos, cooperativamente, seriamente, seriamente. Lo que estoy diciendo es algo tal vez que puede sonar tan demasiado simple, pero es así. Debemos ser serios, debemos ser más serios. No se puede encarar una política exterior si no es con seriedad. Y eso es lo que nos falta, es lo que nos ha faltado muchas veces. En general, tal vez lo que voy a decir no está bien, sobre todo frente a muchos diplomáticos, pero muchos que son los políticos que salen a hablar en el exterior como si hablaran en la tribuna del Club Sarmiento del barrio, en realidad. Se hacen los discursos para la tribuna y eso es lo que nos aleja del mundo, lo que nos aleja de esa mirada de seriedad que deberíamos tener cuando se habla o se define una política exterior. Los desafíos entonces son obviamente las relaciones diplomáticas, la diplomacia como herramienta fundamental. Ahora, el ejercicio de la diplomacia, y yo lo he repetido muchas veces, muchos lo saben, yo siento el orgullo de una carrera diplomática como la que tiene nuestro país, nuestro servicio exterior, que realmente nos ha permitido también ese lugar de reconocimiento en el mundo. Nosotros tenemos una carrera muy prestigiosa, con gente muy profesional, por eso, y no quiero hacer de ninguna manera
quedarme en cuestiones pequeñas, pero realmente he sentido casi como propio el agravio que se ha hecho en los últimos días con la instalación de esto que se anuncia que son las auditorías de pensamiento del personal diplomático. Me parece realmente grave, muy grave como idea, pero muy grave y agresivo, agraviante respecto justamente de lo que son los miembros de nuestro servicio exterior que, insisto, honran la tarea que cumplen. De todos modos, atrás de eso hay cosas tal vez más profundas y más graves, porque el problema no es solamente el patrullaje de pensamiento para ver quién no piensa exactamente igual al presidente o a la oficina del presidente, sino que por detrás de todo eso está la intención de virar el posicionamiento histórico, tradicional y principista que la Argentina ha tenido mucho tiempo. Es ver a ver por qué razón siguen votando como han votado siempre, de la mano de los países que son democráticos, que defienden los derechos humanos, para terminar aliados en cualquier lugar. Ya me voy picando, entonces voy a ir terminando, pero obviamente que son las cosas que necesitamos decir en estos contextos, porque si nos callamos las bocas, las cosas nos van a seguir pasando por arriba. No es gratis para la Argentina retirarse de los objetivos de desarrollo sostenible. No es gratis para la Argentina retirarse de la agenda de futuro. No es gratis para la Argentina votar en contra de todos los países del mundo que sancionan el embargo a Cuba. No es gratis todo lo que se está haciendo. Bueno, hoy acaban de retirar la delegación argentina de la COP de cambio climático. No es gratis para la Argentina. Y en la Argentina, como ustedes saben, y sobre todo vaya como mensaje para los más jóvenes, los gobiernos pasan, los presidentes pasan. Y por eso es tan importante, y termino un poco con la idea del inicio, tan importante discutir una política exterior como política de Estado. No es la política para ver qué cosas hace este gobierno, cómo vota o no vota, o de qué manera encarar nosotros una relación. Es muy importante fortalecer internamente nuestro sistema institucional. Estamos defendiendo la Constitución. No me he metido con temas muy interesantes que ustedes habían incluido en el temario, como tenía que ver con BRICS, Mercosur, Malvinas. Podemos abordarlo después, pero además sí hay algo que hay que tener en cuenta. Cuando yo digo defendemos la institucionalidad, no son edificios. La institucionalidad son las reglas y la primera es la Constitución Nacional. Malvinas está en la primera cláusula transitoria y ahí se define nuestra política de Estado. Lo que necesitamos después es una diplomacia que esté en condiciones de llevar por el camino por donde hay que llevarlo, no por otro, que es el de la cooperación, la mirada estratégica, el pragmatismo, llevar todo y encauzarlo en el sentido de lo que la Constitución nos manda, que es el reconocimiento de nuestra soberanía y la recuperación de las islas. Espero, digamos, haber cumplido con el tiempo, quedo a disposición y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Realmente un placer. Nos dejaste muchos conceptos como para después ir trasladándolo durante todo el panel. Y decirte también agradecerte porque me dejaste el pie para el próximo orador. Muy bien. Porque tocaste dos temas que son muy importantes. Por un lado, la cooperación, el cuerpo diplomático, el rol que tiene nuestra política exterior y también los derechos humanos. Así que al siguiente le voy a dar la palabra a Jorge, quien ha tenido el honor de presidir nuestra Cancillería entre los años 2005 y 2010 y ha sido ministro de Defensa entre los años 2021 y 2023. Si bien acá no me lo pusieron, yo también sé que ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así que ¿quién mejor vos para contarnos un poquito también respecto al tema de una política exterior de Estado en materia de derechos? Así que Jorge. Bueno, gracias. Primero por la invitación, felicitaciones por la actividad. Gracias a todas las compañeras y compañeros de la mesa y a todos ustedes que han trabajado en esto y que se interesan en la política exterior. Yo tengo algunas notas un poco desordenadas, pero oscilaba entre plantear lo que decía Margarita o bajar alguna cosa concreta. Y
me mezclo en eso, porque el primer punto es ese. Es decir, cuando hablamos de puntos de acuerdo o de consensos en política exterior, tenemos que tener, es cierto que hay algunas cosas que nos cuesta tener, que es continuidad en las políticas, hacemos marchas y contramarchas. A lo largo de nuestra historia también problemas institucionales, ¿no? Tenemos 40 años de democracia. Pocos. En realidad pocos para casi un siglo y medio de guerras civiles. Pero entonces tenemos que dar un par de supuestos, que vamos a tener continuidad institucional, democrática, mejorando la calidad de la democracia, porque esa es una demanda de la sociedad, y vamos a tener también una cierta perspectiva institucional sin quiebres y sin fracturas profundas desde el punto de vista económico-social. Hay un punto que quiero destacar, y es que nosotros tenemos algunas continuidades, y algunas continuidades importantes en política exterior. Una de ellas es el reclamo de Malvinas. El reclamo de Malvinas empezó a los pocos días cuando se entera el gobierno Rosas, encargado de las relaciones exteriores, que los británicos habían ocupado las islas. Luego de la destrucción que un barco norteamericano hiciera 2 años antes, ¿no? Es decir, el 3 de enero es del 1833 es la toma en Malvinas, y el 1 de enero de 1831 es la Lexington, que bombardea y ataca y elimina las defensas por querer cobrar impuestos por la caza de focas. Lo que quiero decir con esto es que Argentina ha tenido siempre una política de no aceptación de la usurpación. Esa política a veces se ha expresado en tono muy fuerte, a veces se ha expresado con mucha sordina, a veces casi parece que no se expresa, pero Argentina nunca ha reconocido la ocupación y considera que tiene parte de su territorio ocupado por una potencia extranjera. Vamos a decirlo de manera poco diplomática. Nosotros no firmamos el Tratado de Utrecht, que le da Gibraltar al Reino Unido. Nosotros no hicimos el acuerdo que hizo Guatemala respecto a Honduras británicas en 1857 para la explotación maderera, y que hizo que los británicos se afiantaran allá y que hoy exista Belice. Nosotros no fuimos derrotados en la guerra del Pacífico y no firmamos un tratado de paz. O sea, en esa situación, nuestro reclamo tiene una continuidad. Que tengamos diferencias y nos peleemos mucho por cómo se lleva ese reclamo, bueno, eso está bien, pero digamos, no perdamos de vista que son las pocas cosas en que tenemos continuidad. La única no continuidad, no en el reclamo, pero sí en la política extrema, fue el desembarco en las islas, que por alguna razón no se le había ocurrido ni a Rosas, ni a Urquiza, ni a Mitre, ni a Sarmiento, ni a Roca, ni a Irigoyen, ni a Justo, ni a Perón, ni a Frondizi. A nadie se le había ocurrido, porque sabían que era una política que nos iba a hacer retroceder en nuestros derechos. Pero bueno, lo que quiero destacar es que sí hubo esa continuidad. También hay otra continuidad importante que la podemos rastrear a fines del siglo XIX, que es la de el esbozo de la neutralidad argentina y la posición argentina en la primera conferencia panamericana de Washington, 1889. Y tenemos la ventaja de que, además de los escritos de los dos delegados, sobre todo de Roque Sáenz Puya, que es el delegado principal, y Manuel Quintana, que es el que lo acompaña, indudablemente no eran comunistas, no sabían. Manuel Quintana, sobre todo, creo que no. Pero lo cierto es que en esa conferencia Argentina plantea una posición
que difiere de la posición que plantea Estados Unidos, que era la idea de hacer una coordinación monetaria basada en el dólar. Y por lo tanto plantearon una cierta subordinación en el desarrollo económico a los Estados Unidos. En aquella oportunidad, que fue que los delegados hablaban de una actualización de la doctrina Monroe, Sáenz Peña exclamó en su discurso de contestación, que es un discurso muy importante, América para la humanidad, ¿no? Entonces, esa idea de que nosotros no tenemos que atarnos detrás de nadie es una idea que ha estado presente, y que ha estado presente también en la doctrina Drago, que es de 1904, Roca todavía, en la neutralidad que plantea Irigoyen en la Primera Guerra Mundial y que se continúa. O sea, la idea de que Argentina es un país que debe decidir por sí solo y que respeta ciertas cosas es una línea que está en casi toda nuestra historia. Como están los principios básicos de Naciones Unidas, que son las razones que al no cumplirse llevan a la Argentina a no participar de la Sociedad de las Naciones. O sea, hay alguna continuidad en nuestra historia. Por eso creo que un primer acuerdo tiene que ver, más allá de lo interno, en este respeto y en esta visión sobre el multilateralismo. Es decir, nosotros no somos de los países más poderosos de la Tierra, somos un país medio, somos un país pacífico y necesitamos que haya reglas internacionales que se respeten. Necesitamos que haya vigencia del derecho internacional. Necesitamos que se respete la igualdad soberana de los estados, la no injerencia en los asuntos internos, la solución pacífica de las controversias. Por lo tanto, yo diría que una primera coincidencia que debemos tener todos es defender esta política y defender la participación en el esquema multilateral y defenderlo desde la perspectiva de Argentina y de los intereses de Argentina. Y eso es muy importante porque estamos en una época de crisis del multilateralismo, por lo menos de parálisis y en cierta medida de descomposición. Y lo que surgen son ideas de grupos o de los que coinciden en un punto y esos avanzan en una política. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que una indicación debe ser participar activamente no solo del sistema multilateral, sino de lo que se está ya hablando bastante avanzado del proceso de reforma del sistema multilateral. Es decir, nosotros participábamos en el tema de, por ejemplo, el Consejo de Seguridad del Coffee Group, ¿no es cierto? Que eso era una participación tradicional y era una diferencia clara en relación a Brasil, que planteaba la ampliación del Consejo con un puesto permanente para América del Sur y que fuera Brasil. Bueno, pero digo, nosotros participábamos de eso y teníamos posiciones y teníamos relaciones. Muchas de las políticas que se están empujando ahora, y perdón por meterme con la coyuntura, van muy en contra de eso, ¿no? Es decir, cuando uno se retira de la reunión de Bakú ciudad que se hizo famosa porque enriqueció a ¿quién? A Alfred Nobel, ¿no? Sacó petróleo ahí y después de fabricar la dinamita inventó el Premio Nobel de la Paz. Pero bueno, no podemos estar en contra de los objetivos de desarrollo sustentable, no podemos estar en contra de los acuerdos del futuro, no podemos estar en contra de todo lo del cambio climático, no podemos estar en contra de la política de derechos humanos y de las políticas a favor de la democracia y pensar que todo eso no tiene un impacto en la imagen de Argentina en el mundo. Tiene un impacto. Y creo que esos cambios o esos abandonos no solo tienen un impacto negativo, sino que tienen un impacto de producir desconcierto, porque damos la sensación que puede pasar cualquier cosa y no se reacciona.
Por eso es importante una cosa que mencionó Margarita, que es respecto a los distintos actores. Si algo ha pasado en los últimos, bueno, ya hace bastante, pero en los últimos 50 años, es que los actores de las relaciones internacionales se han multiplicado. Siempre estuvieron. Hay las religiones, las iglesias son actores de las relaciones internacionales, las grandes internacionales políticas son actores de las relaciones internacionales, las grandes corporaciones económicas también son actores, los parlamentos, como se llaman los electores, pero lo que es indudable es que esta nueva etapa de globalización, ya hubo otras antes, pero esta etapa se ha dado sobre todo en las comunicaciones y por lo tanto ha puesto como muy actual muchísimos debates. Y entonces nosotros tenemos que lograr alinear por lo menos buena parte de esas políticas en los distintos actores. Si van los empresarios y dicen una cosa, si van los representantes de partidos y dicen otra, si van los intelectuales y dicen una tercera, y si va un cuarto que no va, entonces, bueno, nosotros perdemos credibilidad. Y la verdad es que los países tienen perfiles. Los argentinos solemos, muchos, insistir en que uno de los problemas de nuestra sociedad es que los argentinos no tenemos clara nuestra identidad. Bueno, eso es una cosa curiosa, porque los únicos argentinos que no tienen clara, o los únicos que no tienen clara la identidad argentina, somos los argentinos, porque todo el mundo sabe muy bien que son los argentinos y nos reconoce perfectamente con nuestras virtudes, que algunas tenemos, y también con nuestros defectos. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que es importante tener política multilateral y que esa política multilateral tiene que ser activa y en defensa de valores que podemos decir casi tradicionales o principios, que son la democracia, los derechos humanos, la paz y la igualdad de las naciones. ¿Por qué Argentina se opone a las sanciones a un país? Porque no cree que esté bien que un país sancione a otro. Para eso existen mecanismos. Existe el Consejo de Seguridad, que hasta puede hacer la guerra a otro país. Existe la Organización Mundial de Comercio, que si no lo hubieran desmantelado el tribunal lo desarticularon nuestros vecinos grandes del norte, pero también tiene capacidad de imponer sanciones, aranceles. Existe la Corte Penal Internacional y por supuesto existe la Corte Internacional de Justicia. Pero después de eso, nosotros no tenemos que aceptar sanciones individuales. Eso me parece que es claro. De la misma manera que nosotros apoyamos la integridad territorial de todos los estados. En primer lugar, porque tenemos parte de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera. Ese es el elemento central y porque estamos convencidos, y esto tenerlo claro y repartirlo, y no como algunos que se equivocan cuando hablan, en que en el caso de las Malvinas está establecido que el principio que rige es el principio de la integridad territorial, que es un principio que tiene que ver con la independencia que llevó adelante las Naciones Unidas y que también está contemplado en la 1514, la resolución del 60, donde el tema principal sí es la autodeterminación. Argentina está a favor de la autodeterminación de los pueblos. De los pueblos. En el caso de Malvinas, no hay pueblo. Hay una población trasplantada que es llevada por la fuerza ocupante y que ha expulsado a la población que existía. Entonces, es por esa razón que nosotros nos oponemos en muchas votaciones por ejemplo, en el caso de Israel. Argentina tiene muchos votos contrarios a Israel por la ocupación de territorios extranjeros. Hoy está en el diario que un ministro ultrarreligioso quiere anexarse lo que llama Judea y Samaria, además de la Franja de Gaza, o sea, la West Bank, Cisjordania. O sea, nosotros sí tenemos un problema con la integridad territorial. Y por eso seguimos de cerca lo que pasó en el caso de Chagos, y por eso tenemos que tener también mucho cuidado y mucha conciencia de la importancia de la relación con China. Porque China tiene un problema similar en Taiwán, que considera un
estado parte de la China, solo que es un estado rebelde políticamente, pero es parte de China. Y la verdad es que China es un país, es el único país miembro permanente del Consejo de Seguridad, o sea, con derecho a veto, que reconoce que las Malvinas son argentinas, razón por la cual la Argentina reconoce con el mismo énfasis que Taiwán es parte de China. Ahora, quiero hacer dos o tres menciones. Uno, un minuto. Bueno, estamos perdidos. Podemos extender hasta dos. Bueno. Primero, estamos en un mundo en transición de la unipolaridad a la multipolaridad. Eso no es menor y eso significa que en las próximas décadas va a haber muchos conflictos. Es un mundo más parecido al del fin del siglo XIX, que terminó en la Primera Guerra Mundial, luego del reparto colonial, que al mundo del siglo XX, de la segunda mitad, que muchos recordamos. Es un mundo, el pasaje de la unipolaridad a la multipolaridad es un proceso que lleva tiempo, que lleva conflictos, que genera tensiones, que genera fricciones y que muchas veces genera violencia y guerras. Eso no es nuevo y es probable que suceda. Que Estados Unidos haya iniciado un proceso de pérdida de la unipolaridad no es que al día siguiente cambie. Yo les recuerdo que el Reino Unido dejó de ser la principal potencia del mundo en 1918 y en Malvinas todavía no se oye padre, o sea que no es un proceso de un día para el otro. Esa transición se basa en una cuestión que es muy importante y que ella en parte mencionó, que es, estamos viviendo una enorme y profunda revolución tecnológica que empezó hace varias décadas, que está cambiando el mundo y que todavía no ha terminado. No tenemos la menor idea de cómo va a seguir. Lo que sí sabemos es que si perdemos ese barco, estamos perdidos. Por lo tanto, en la política exterior también el desarrollo de la técnica, de la investigación y de las universidades debe ser una prioridad política, porque no es solo teniendo litio o cobre o petróleo que vamos a desarrollarnos. Eso puede llevarnos a ser un país extractivista, pero necesitamos, si queremos ser un país con cierto grado de desarrollo y de bienestar para sus habitantes, una utilización de los recursos que sea por un lado sustentable, por la cuestión ambiental, pero que también sea un beneficio que alcance a muchos y no simplemente nos transforme en una economía de extracción. Quiero destacar la importancia de la demografía, que es un tema no menor, porque hay países, muchos países, que están teniendo un problema que la humanidad nunca tuvo, y es que se está llenando de viejos la humanidad. Lamento comentarle a los que ya estamos con cierta edad, pero esta humanidad, mi primer ministro de Alemania dijo hace un año que para el 2035 Alemania no va a poder cubrir 6 millones de puestos laborales. ¿Va a ser qué? ¿Lo va a cubrir la robótica, todo eso? No. ¿Lo van a cubrir los inmigrantes? Los alemanes tienen algunos problemas con los inmigrantes o han tenido en el pasado, por lo que yo pienso. Prioridad otra. Entonces tenemos que tener mucho acento en el tema de la tecnología y de la transformación. 2 segundos más para 2 temas. Uno, Atlántico Sur. El Atlántico Sur es un aspecto que va a adquirir una dimensión mayor a la que ha tenido hasta ahora. Y cuando hablo de Atlántico Sur, hablo de Atlántico Sur, de las islas, de la Antártida, del pasaje bioceánico. Todo eso va a tener mayor importancia en el siglo XXI que la que tuvo en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad. No se olviden que en 1915 hubo una batalla de las Islas Malvinas en la Primera Guerra Mundial que enfrentó a alemanes con ingleses. O sea, ese es un área estratégica y todos saben que el Tratado Antártico vence en principio en el 48, aunque se puede avanzar. Yo soy optimista
no por lo que se dijo en la mesa anterior, pero soy optimista porque me baso en el más profundo pesimismo. 3 veces en mi vida dije, no puedo estar peor. Y las 3 veces estuve peor. La conclusión fue, siempre se puede estar peor y por lo tanto no estamos tan mal. A partir de ahí llegué a la conclusión de que hay. Y la verdad es que ese mundo tan difícil que vemos, lleno de nubarrones, con una democracia que está desprestigiada en muchos países, con partidos de ultraderecha que ganan en buena parte del mundo, y con un señor de ultraderecha que acaba de ganar el principal país del mundo, que es el señor Trump. Hemos escuchado todo lo que ha dicho Mr. Donald Trump, pero con un país, con un partido de ultraderecha que gana en Alemania por primera vez un land, un estado. ¿Qué estado ganó la ultraderecha? Turingia, en Alemania Oriental, lo que era Alemania Oriental. ¿Saben cuál es el primer lander que ganó el Partido Nacional Socialista en 1931? 31 creo. Turingia. Bueno, entonces si no vemos que tenemos preocupaciones por la democracia y que es obvio que la democracia no ha logrado resolver cosas, es un debate que debemos darnos, pero nosotros nos ponemos del lado de que hay que defender esa democracia y oponerse a este intento de transformar la democracia en prácticas autoritarias de derecha ultra que en varios países marchaban separados, la ultraderecha y la derecha no le daba cabida. Pero ahora eso está cambiando. Está cambiando. Y está cambiando porque va cambiando la correlación de fuerza. Por último, hay una globalización que continúa y que se sigue acelerando en lo financiero. Pierde velocidad en lo económico y comercial. Y sobre todo probablemente en lo productivo, con toda la estrategia del reshoring, del nearshoring, del friendly shoring y todos los shoring que quieran. O sea que tenemos un doble proceso. Yo creo que en ese proceso de globalización nosotros hemos desperdiciado una gran oportunidad al no unirnos al grupo de los BRICS, que ya tiene como 30 cercanos y que va a tener un desarrollo importante. Somos miembros de la UNCTAD, somos miembros del Grupo de los 77, tenemos tradición en trabajar con países en desarrollo. No creo que estemos ante una nueva guerra fría, no hay dos potencias enfrentadas, no hay un mundo bipolar. No, cuando uno ve el comercio entre China y Estados Unidos, perdón, eso no es un mundo bipolar, eso es un mundo mucho más complicado. Por último, sí, voy a insistir en el tema del malestar, es decir, en la década del 20, del siglo pasado, se escribían 2 libros que recuerdo, que es El malestar en la cultura de Sigmund Freud y La decadencia de Occidente de Oswald Spengler. O sea, tenemos elementos como para pensar y tratar de evitar recorrer el mismo camino. Bueno, no hablo de defensa, que tendría que hablar, un poco, porque creo que la Argentina, que es el 8º país en extensión del mundo, tiene que tener un sistema de defensa y tiene que tener fuerzas armadas capacitadas con una estrategia defensiva, pero con cierta capacidad de disuasión. Es decir, que nadie se atreva a atacarnos porque puede pensar que eso puede andar mal. Eso como mínimo, me parece importante. No queremos tener una gendarmería, no queremos tener una Guardia Nacional, queremos que un país con la dimensión de Argentina tiene que tener fuerzas armadas modernas, democráticas y bien equipadas, cosas que no están y que falta mucho. Y por último, también me uno a lo del servicio exterior. Me parece vergonzoso que se haya atacado al servicio exterior de la nación de la manera que se lo ha hecho, así que toda mi solidaridad y lo que podamos hacer en favor de la defensa de una carrera que ha formado a lo largo de generaciones muchas capas de diferentes posiciones políticas y que ha demostrado una formación profesional más que notoria. Muchas gracias y me callo. Perdón por lo...
Bueno, muchísimas gracias, Jorge. ¿Se escucha ahí, no? Sí, bien. Muchísimas gracias, Jorge, por tu interlocución. También nos has dejado varios conceptos que después, bueno, nosotros vamos a hacer todo un documento, una gacetilla, más de todo lo que estamos trabajando para compartírselos, así que cada uno de los puntos que nos transmitiste los vamos a tener en consideración. Y también mencionar que tanto Jorge como Margarita tocaron un tema central de la política exterior argentina, que es Malvinas. Y esto me ayuda muchísimo como moderador también para darle paso a quien ha sido gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como es Rosana Bertone, que nos ha acompañado en varias actividades. Agradecerle muchísimo a Rosana y bueno, Rosana transmitió también la palabra. Paso acá. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecer la invitación a Redape, agradecerles a todos ustedes que están acá presentes desde las 15 horas. Estoy realmente asombrada y feliz de que esto haya sucedido. Soy optimista. En el panel anterior se dijeron cosas importantísimas sobre las relaciones exteriores, pero también se dijeron algunas cosas que me dejaron pensando, ¿no? Como si uno era un niño no tan feliz, después parece ser que tenía que seguir siendo infeliz. Y la verdad que yo no soy una niña tan feliz, pero soy feliz y tengo un optimismo más allá de todo lo que sucede hoy en la Argentina. Quiero también agradecer a los que se encuentran conectados por las redes, agradecerle a los expositores en la mesa, es un placer, gente con la que he compartido muchísimo y que me gusta estar aquí, me gusta que Redape tienda esta mano para el diálogo de los diversos pensamientos políticos. Agradecerle también al expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Eduardo Valdés, que he sido su vicepresidente, es un honor que nos acompañe, al profesor Juan Gabriel Tocatlián, que también siempre me aporta y me ayuda a pensar, porque por más de gobernadora, senadora, diputada, lo que soy es una militante de la causa Malvinas, no soy una experta en las relaciones internacionales, así que con esa salvedad y con la salvedad de que no sé si los puedo hacer tan divertido como el panel anterior, eso es lo único que podría decir, el panel divertido lo tendrían que poner al final. Bueno, agradecerles por este tema, porque es un tema, los acuerdos nacionales para la política exterior me parece de una relevancia profunda en un momento oportuno, y quiero no dejarlo para el final, sino, como decimos los abogados, de previo y especial pronunciamiento, solidarizarme con el cuerpo diplomático argentino a raíz de la persecución ideológica que sufre con amenazas y escritos por la máxima magistratura de nuestro país, ¿no? Una cosa que no tiene precedentes históricos, ¿no? Pero no sé si la dictadura militar se haya atrevido a tanto. Así que solidarizarme con ustedes, que los conozco y sé, porque me han ayudado a lo largo de mi carrera política en muchísimas consultas y en muchos temas que he tenido que abordar con el cuerpo diplomático. Sé del profesionalismo, sé de la convicción y sé del trabajo que llevan y de la manera en que lo hacen. También en este creciente momento, ¿no?, de polarización política, donde se ve al otro como un enemigo, donde no hay diálogo, donde bueno, no hay propuestas concretas, me parece muy relevante este seminario. Bueno, para definir una política exterior estratégica y coherente que trascienda los cambios de gobiernos, es necesario construir esos consensos que, como aquí se dijo, esos consensos no son necesariamente unanimidad. Quizás no vamos a tener unanimidad. Consensos es el máximo acuerdo posible en determinados temas. Que trasciendan los cambios de gobierno y que dejen de lado esta hostilidad.
lograr estabilidad, coherencia, continuidad en la diplomacia argentina es clave. Y cuando hablo de diplomacia también lo hago, como los expositores anteriores, en un sentido amplio, incluyendo no solo a la diplomacia llevada adelante por la Cancillería, sino también a la parlamentaria o a la de los propios pueblos. Necesitamos construir esos consensos básicos, algunos de los cuales están expresamente respaldados en la Constitución Nacional. Cuando ahora de todo esto que se habló, ¿no? Que nos salimos de todo, nos salimos hasta de acuerdos internacionales que están ratificados por nuestra propia Constitución Nacional. Es decir, estamos yendo con nuestra política exterior en contra de nuestra propia Constitución Nacional. La diplomacia también, como aquí se dijo, ha dejado de ser un dominio exclusivo del Poder Ejecutivo. Hoy en día existen múltiples actores en el sistema internacional que desempeñan un rol protagónico, como los parlamentos, los gobiernos subnacionales, la diplomacia comercial, que promociona productos, costumbres, tradiciones, la diplomacia digital, que utiliza la tecnología para crear lazos persona en persona. Estas herramientas también deben formar parte de cualquier estrategia de política exterior integral. Yo he dividido en 4 puntos que quiero destacar. Uno, la defensa de la soberanía nacional. Y aquí dije como ciudadana de Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur, que llevo en mi corazón la causa Malvinas, y que lamentablemente los vaivenes políticos nos hacen perder fuerza y credibilidad tanto frente al invasor como ante nuestros aliados internacionales. Acá se explicó, la embajadora Marilita explicó cómo era el proceso en el Comité de Descolonización en el mes de junio en Naciones Unidas, donde nosotros siempre obtenemos una resolución por consenso, nunca se somete a votación. ¿Qué sucedería si con esta política exterior que nuestro país está llevando hoy adelante vamos a una votación y, por ejemplo, no sé, los países árabes ofendidos por la situación del traslado de la embajada a Jerusalén, ¿cómo votarían? ¿Cómo votarían países africanos que leo que se les va a retirar a todas nuestras embajadas de toda África? Son cosas que se leen, se escuchan y se dicen. ¿Cuál va a ser el resultado que vamos a obtener ante una posible votación si esa resolución no se obtiene por consenso? También se dijo aquí que en nuestra Constitución Nacional, en la cláusula transitoria primera, está determinada, ¿no?, la legítima e imprescriptible soberanía y cómo ejercer la recuperación de las islas. Y eso es un objetivo permanente y irrenunciable del pueblo argentino. Y acá coincido con Jorge Tayana en que Argentina nunca ha consentido la ocupación, pero a mi modo de ver ha tenido internamente, digamos, en la relación bilateral con Gran Bretaña, una política pendular, ¿no? Por ejemplo, ahora último, el 24 de septiembre, la ex canciller Mondino y su par inglés aplicaron nuevamente la fórmula de salvaguarda de esa soberanía que figura en el párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989 y a partir de ahí establecieron la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad en virtud de los arreglos alcanzados en el 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las islas, que realiza una escala mensual en Córdoba, retornando al acuerdo Foradori-Nuncan, que había sido dejado sin efecto por la administración anterior. Entonces yo digo, acá tenemos una política pendular en la relación bilateral, que yo creo que hace dudar a nuestros aliados y no nos muestra serios ante el país invasor. Sí coincido que nunca consentimos la ocupación y que a lo largo de la historia argentina, en el ámbito multilateral, Argentina ha tenido una continuidad y esa continuidad es lo que se ha valorado aquí como muy positiva, que también ahora está en un punto de inflexión, ¿no? ¿Sostendremos esa continuidad o tendremos ante Naciones Unidas y los otros foros internacionales otra política? Entonces, ¿qué entiendo yo cómo debería ser esta defensa de la soberanía nacional desde mi perspectiva de ciudadana fueguina? Un abordaje multinivel. Ese abordaje multinivel
Por un lado, la presencia militar como primera respuesta de control territorial que requiere un esfuerzo continuo del Estado Nacional en inversión en sus Fuerzas Armadas. En ese sentido, agradecerle al ex ministro de Defensa, Jorge Tayana, por la llegada del ejército a Tolwyn, que era una cosa que yo peleaba y él consintió, la radarización del aeropuerto de Río Grande, la rehabilitación de la base militar de Río Gallegos, acá un alumno que nos trajo, la base Petrel, la inversión en la base Petrel, todas estas cosas yo pensé que él las iba a explicar, Tayana, pero todo esto es algo que él hizo y que lo valorizamos positivamente en el sentido de que son necesarias para una defensa de nuestra soberanía y para una defensa de nuestros recursos naturales. Como son necesarias continuar con otras inversiones en defensa, por eso también veo como una política de Estado y como algo que deberíamos tener continuidad en el FONDEF, que es, digamos, el fondo que hace que podamos fondear al sistema de defensa con un equipamiento moderno de nuestras Fuerzas Armadas. Eso debería tener continuidad y debería ser una política de Estado. Muchas veces se habla del fondeo, por ahí el fondeo se aplica para otra cosa, no en tu gestión, Tayana, pero eso es algo que invito a que todos los que estamos en política podamos seguir y mirar, porque es algo para tener continuidad. También defiendo e impulso el régimen industrial de la Ley 19640, que es una ley de promoción en mi provincia que data desde 1972. Ahí también ha habido una política de Estado de continuidad. Esta política permite mantener una capacidad industrial instalada en un territorio que es estratégico, con trabajadores que tienen un saber hacer y que conllevan un aumento permanente y constante de la población en estos territorios australes. Siendo Argentina un país que es la 8ª dimensión geográfica del mundo, imagínense que defender y cuidar un territorio de esta magnitud, obviamente que va a tener un impacto fiscal. Obviamente. Eso es así. No estamos hablando de que vamos a cuidar un país. Piensen en esta dimensión, 8º país. Y eso es inversiones. Bueno, hay muchos que no están nuestra capacidad industrial instalada. Nuestra capacidad industrial instalada, por ejemplo, permitió en la pandemia hacer los respiradores que no podía hacer la industria instalada en Córdoba. Y se hicieron los respiradores para la pandemia para que todos los argentinos pudieran tener los respiradores. Hoy podríamos hacer plaquetas para la electromovilidad de los automotores, complementarnos con Brasil. Y bueno, esto es una política de Estado que el Estado Nacional debe llevar adelante, que obviamente puede corregir, mejorar, pero que sería un total retroceso, lo que plantean algunos, quitar el régimen, indemnizar a los trabajadores y que se vaya la gente de los territorios australes. Porque, por ejemplo, la localidad cercana a Río Grande, chilena, tiene Porvenir, tiene 3.000 habitantes, lo mismo que tenía Río Grande cuando comenzó el régimen industrial hace 50 años. Esa es la población que nosotros tendríamos hoy si no tendríamos ese régimen industrial. Por otro lado, decía, la defensa de la soberanía también en este abordaje multinivel requiere de esa presencia permanente y constante en los foros internacionales, en espacios de diálogo, de negociación, que nos brinda el sistema internacional para defender nuestros intereses y buscar nuevos apoyos. La legitimidad y el apoyo de la comunidad internacional, fruto del diálogo y de la cooperación, es tan importante como las estrategias tradicionales de poder y control para garantizar nuestra soberanía. En este contexto hay un elemento que me parece vital, revitalizarlo, tratar de impulsarlo desde las diversas fuerzas políticas. Podríamos hacer solicitudes a la Cancillería Argentina para integrar el Consejo Nacional de Asuntos relativos a las Islas Malvinas, porque de ahí se le ejercería una presión al Poder Ejecutivo, ¿no?
al canciller y al propio presidente. Esta es una ley que el Parlamento votó por unanimidad, que tiene representantes de todos los partidos políticos, académicos, excombatientes, y tiene el objetivo de diseñar esas políticas de Estado que fortalezcan el reclamo de la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur, y es esencial en esta causa para mantener esa política de Estado en cualquier gobierno. Quiero agregar también, 3 minutos, no, a mí me está matando, quiero agregar otro aspecto clave, la importancia de nuestra plataforma continental, los recursos del mar y el concepto de bicontinentalidad. La Argentina posee una de las plataformas continentales más extensas del mundo, con una rica biodiversidad y enormes recursos naturales. Y acá también quiero poner un ejemplo de una política de Estado que se llevó adelante durante más de 20 años, la COPLA, mediante la cual se logró la extensión de la presentación en Naciones Unidas, en la Comisión de Límites, y se aprobó la Ley 27557 en 2020 por unanimidad. Quiero rescatar esto porque, por ejemplo, yo lo viví en el Parlamento siendo diputada en el año 2001, se caía la Argentina y peleamos porque la COPLA tengan en cada presupuesto esa inversión necesaria para que se pueda llevar adelante esto que permitió a Argentina tener esa plataforma. Quiero decir, siempre estamos hablando de inversión y de recursos y no tenemos que ofendernos ni caer en esta situación que nos plantean hoy, que afectar recursos en el presupuesto o afectar recursos a determinadas políticas van contra no sé qué cosa. No, al contrario, esta es una política de Estado trascendente que lleva adelante la Cancillería, que lleva adelante los científicos y bueno, y Frida Armas, que es alguien que admiramos. Bueno, queremos explorar esos recursos. Tenemos que también tener estrategias en el largo plazo en cuanto a nuestros intereses marítimos, al mar argentino. También les decía, abrazar el concepto de bicontinentalidad, un concepto que debemos abrazar plenamente. No solo somos un país sudamericano, sino también un país con presencia en la Antártida, y nuestra política exterior debe reflejar ese hecho. Ser una nación bicontinental nos da una proyección única, tanto en el Atlántico Sur como en el continente blanco. La defensa de la soberanía en el sector antártico acá, también se explicitó que en el 2048 se va a discutir la regulación de las actividades mineras en la Antártida. Bueno, ahí las potencias mundiales, y ustedes los habrán visto en las redes sociales de los BRIC, por ejemplo, Rusia hizo el anuncio del descubrimiento de petróleo mayor, dice, a lo que tenemos en Vaca Muerta. Bueno, este interés que va a haber en esta región, tenemos que estar preparados para defender este espacio de paz y de cooperación internacional, y obviamente planteando, ustedes son federales, así que yo siempre planteando que Tierra del Fuego sea escuchada, porque a lo mejor se va a discutir esto y se discute en 4 manzanas de la capital federal y no se escucha la voz de la provincia que tiene incorporada la Antártida en su demografía y en su constitución. Bueno, después, también sin significar la importancia del Estrecho de Magallanes. Ha habido en el año pasado 3.000 embarcaciones que han transitado por ahí, 300 de esas buques de bandera china, la significación del canal de Beagle, y después también quiero subrayar la importancia del regionalismo. En mi caso, por ejemplo, con nuestro país vecino Chile, que tengamos políticas de Estado y a largo plazo, no que tengamos una política dependiendo si el presidente se lleva bien o mal con el otro presidente, ¿no? Intensificar nuestros lazos, queremos tener una agenda bilateral que sea fortalecida y robustecida, realmente, bueno, fomentar la libre circulación de personas, no un doble control fronterizo, y aprovechar este marco de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad para fortalecer esa relación. Sé que es algo que quizás no le interese al Ejecutivo Nacional, pero hay espacios para hacerlo. El Parlamento tiene una comisión bicameral argentina-chilena y creo que hay así mucho para hacer desde otros lugares que no solamente ante el desinterés del Poder Ejecutivo
porque esto que yo hablo con Chile, que tenemos la tercera frontera más grande del mundo entre Argentina y Chile, lo mismo planteo para Uruguay, para Brasil, para Paraguay, para Bolivia. O sea, tenemos que aprovechar esta cercanía y mejorar el intercambio comercial también. Bueno, quería decir, en tercer lugar, persistir en nuestra agenda de derechos humanos y de multilateralismo. Sé que es muy difícil en la situación en la que nos encontramos hoy, pero para mí es fundamental los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Como gobernadora en su momento suscribí a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y vieron que dicen que ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean así, no sirven para nada en lo práctico. Bueno, lo dicen así, abiertamente. Bueno, yo les digo mi experiencia. Suscribimos ese convenio, hicimos trazable, por ejemplo, el objetivo en cuanto al agua potable y pudimos ver cuánto de la inversión en agua potable y en redes de tratamiento de líquidos cloacales se disminuían las diarreas sanguinolentas en niños en un determinado plazo donde la inversión se iba llevando adelante. Y esta es una cosa concreta que yo hice con las Naciones Unidas, que dio resultados y que iba en favor de la gente. Entonces creo que también se habla ahí, bueno, salirnos del pacto del futuro, que tenía una agenda, realmente un anexo titulado Pacto Digital, que es muy, muy importante. Bueno, creo que ahí también insistir que en esas agencias que están en Argentina, de Naciones Unidas, los estados subnacionales puedan seguir trabajando, la sociedad civil, las organizaciones. Y bueno, y luego, en cuarto lugar y por último, destacar la importancia del comercio y de la inversión y pensar, vieron que se nos dice mucho a la política, o que hay muchos políticos que dicen, bueno, ¿cómo creció Noruega? ¿Cómo creció Suiza? Bueno, ya que estamos en un ámbito universitario, en la UBA Económicas, incluso veo profesores acá de la Facultad de Ciencias Económicas, bueno, ¿por qué no estudiamos entre todos cómo se desarrollaron estos países que son admirados por su calidad de vida, por su desarrollo, por el nivel de educación y por el ingreso per cápita? Noruega, Suiza, Alemania, Irlanda, Islandia, Australia, Suiza, Canadá, Dinamarca. Y bueno, ¿cómo hicieron ellos para crecer, ¿no? Con equidad, con sostenibilidad y con visión de futuro? Insisto en esto de tener propuestas concretas, no evitar caer en la polarización y también ocuparnos realmente de la cosa pública. Creo que hay mucho que podemos aportar en la agenda que es dejada de lado por la actual administración, como la educación, la ciencia, la sostenibilidad, la inclusión social, y realmente hacerlo y llevarlo adelante con estos consensos amplios, con diálogo constante, con un compromiso compartido y sostenido en el tiempo. Y bueno, creo que así podremos defender nuestra soberanía, integrarnos regionalmente y proyectarnos en un mundo con estabilidad y coherencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rosana. Agradecerte muchísimo por tu intervención. Sobre todo para nosotros es sumamente importante tener a alguien bueno, que vive la causa Malvinas. REDAPE tiene una diplomatura de Malvinas que hoy tiene su última clase, que dirige Daniel Filmus, así que es una causa que nosotros también llevamos muchísimo en el corazón. Agradecerle a los colegas que también se van sumando en el trajín del día. Bueno, el diputado Eduardo Valdés, que ha sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Cámara de Diputados, agradecerle muchísimo. También vi a los colegas de la comunidad armenia, Aram Muratian, estaba Matías Capeluto del Grupo Puebla, Dolores Gandulfo de Copal, bueno, a los colegas que también han mencionado al principio, agradecerles muchísimo, y sobre todo esto, destacar algo que mencionaba Rosana, la importancia de la diversidad, ¿no? Pensar una política exterior de Estado requiere de esa diversidad y también tener la valentía para trabajar en los consensos. Y en ese margen, me parece justamente me da pie para ahora presentar a quien ha sido ministro de la Nación, embajador de Argentina en Estados Unidos, actualmente es senador nacional, presidente de la Unión Cívica Radical, así que Martín, pasarte la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a REDAPE por
la organización de este evento y por la invitación. Disculpas por haber llegado tarde. Hoy no era fácil moverse. La verdad que es un lujo, es un placer enorme poder compartir el panel con ustedes. Ya nos conocemos y no hace falta que lo diga, pero es así. Que es un motivo de orgullo poder estar sentado en la mesa con ustedes. Es un enorme placer. No sé qué más agregar a todo lo que han dicho Rosana, Jorge y Margarita, pero me anoté acá algunas cosas. Mis apuntes son un poco más desordenados que los de Jorge. Jorge dijo que era desordenado, pero yo estoy mirando los míos y comparándolos, y la verdad que los míos están bastante más desordenados. Primero, es importante el tópico de cuáles son los acuerdos nacionales de nuestra política exterior o cómo tenemos políticas de Estado en esta democracia joven, describía Jorge. ¿Qué es la política exterior? La política exterior es nuestra identidad de cara al mundo. Es como un DNI o como un pasaporte. Jorge decía, todo el mundo sabe quiénes somos los argentinos afuera, pero eso pareciera que no lo estamos definiendo nosotros proactivamente. Lo saben por lo que van percibiendo de lo que hace la Argentina interna y externamente, pero no tenemos una decisión de qué DNI, qué cédula, qué pasaporte, con cuál de esas cosas y cómo salimos al mundo. Y si no tenemos esa identidad, no tenemos un cauce por donde transcurre nuestro devenir en el mundo, inclusive para entroncar nuestra política interior en ese mundo cambiante. Y creo que esa es una de las principales dificultades. Ahí está Juan Gabriel, que hace mucho énfasis en esto, de que Latinoamérica es una región que tiene alta volatilidad de su política exterior, y probablemente Argentina, dentro de Latinoamérica, sea una de las que más volatilidad tiene en su política exterior. Yo me preguntaría en qué no la hubo. Y escuchando por ahí a Jorge o a Margarita, ¿no? Si hemos tenido continuidad en la política, por ejemplo, de Malvinas. Hemos tenido continuidad en el reclamo. Ahora, nuestra Constitución dice que el objetivo es la recuperación territorial y de la soberanía de Malvinas. Y yo no sé si hemos tenido continuidad en políticas que vayan en pos de ese objetivo. Creo que lo mismo pasa con otra estabilidad en nuestra política exterior, si quieren, que es el Mercosur, pero tampoco hemos tenido una proactividad en la definición de qué quiere decir ese Mercosur. De hecho, hay gobiernos que desprecian un poquito el Mercosur, otros que lo levantan, y no pareciera que tuviéramos una definición muy clara de qué es esa parte de nuestra política exterior. Creo que lo mismo pasa con la política de derechos humanos, que es una marca registrada de la Argentina, pero también hemos visto muchas veces sesgos en la política internacional o en la política exterior de la Argentina con respecto a violaciones de derechos humanos en distintos países, debido a sesgos o cercanías o posturas políticas con esos países. Y hemos tenido episodios de todo tipo y color. Esto no es privativo de ningún espacio. Y creo que eso es un problema. Un problema, si lo más medular nuestro, aún así, si esas continuidades, si inclusive en esas continuidades se aprecian discontinuidades, bueno, entonces es muy difícil poder construir esa noción de qué es lo que es Argentina hacia afuera en materia de su comportamiento con el mundo. Y creo que eso está mucho más exacerbado hoy. Esos cambios hoy son muchísimo más abruptos de lo que hemos visto en el pasado. Lo podemos ver, recién se mencionaba, en el Pacto del Futuro, en la cuestión del bloqueo de Cuba, en la cuestión del cambio climático y en la postura argentina con el conflicto de Medio Oriente. Dicho sea de paso, lo dijo Roxana, pero en nuestra política actual con respecto a Medio Oriente ciertamente no se observa la prioridad Malvinas. No se observa la prioridad Malvinas. Entonces vuelvo a esas discontinuidades o rupturas. Ahora hay una volatilidad que no sé si llamarla, no es de periodo presidencial, parece inclusive muchas veces una volatilidad mensual, ¿no? China durante la campaña, el Estado argentino no iba a tener nada que ver con China porque era un país comunista. Cuando necesitamos el swap, resulta que China son una grata sorpresa porque no piden nada, eso dijo el presidente. Entonces China sí, y ahora que acaba de ganar Trump parece otra vez que China no. Entonces esto transcurrió en meses. Hay además una suerte de personalización de la política exterior. Entonces un día nos peleamos con Chile
porque tiene diferencias de presidente con Boric, otro día nos peleamos con Brasil porque tiene diferencias con Lula, otro día nos peleamos con España porque tiene diferencias con Pedro Sánchez, otro día nos peleamos con México porque tiene diferencias con AMLO, otro día nos peleamos con Colombia porque tiene diferencias con Petro. Es decir, Argentina entra en conflictos porque el presidente tiene una diferencia personal. Entonces ya el grado de volatilidad de la política exterior es mucho, pero mucho más grave. Y creo que eso es significativamente más costoso para un país, porque si hay algo que es complejo, es el mundo. Si hay algo que es difícil de aprender con y sin H, es la geopolítica. Acá tenemos expertos entre ustedes y en el panel, Jorge, yo no soy ningún experto, y ninguno de nuestros expertos puede decir que comprende cabalmente ni cómo son todas las relaciones en el mundo, ni cómo son las dificultades crecientes, ni las modificaciones en las que está incurriendo el mundo. Entonces, pensar que una sola persona puede comprender todas las sutilezas y complejidades que tiene este mundo y cómo se tiene que ubicar la Argentina, me parece una subestimación gigantesca. Gigantesca. Entonces, un día discutís con Lula, pero al día siguiente necesitas que para que llegue el barco regasificador, tener que volver a hablar con Lula y así sucesivamente. Entonces, la personalización y la noción de que alguien puede comprender cabalmente todo lo que está ocurriendo simultáneamente, me parece que es un problema muy grave. Y creo que el ataque contra la Cancillería o contra el Servicio Exterior de la Nación se tiene que comprender desde esa perspectiva. Es grave no solamente por la afrenta personal, no solamente por la purga, sino porque se pierde riqueza conceptual cuando se incita al otro a no decir lo que sabe y lo que piensa. Entonces, la comprensión que podemos tener de lo que está ocurriendo es mucho menor y la capacidad o la probabilidad de cometer errores es infinitamente más grande. Yo viví esto personalmente. A mí, por ejemplo, me parecía que hacer el G20 era un error. Consideraba que armar el G20, organizar el G20 en la Argentina era un error. ¿Por qué? Porque mi visión de economista era, vamos a estar organizando el G20 en un momento de recesión económica, porque ese era mi pronóstico de lo que iba a pasar en la Argentina, y la gente se va a enojar porque vamos a gastar un montón de dinero en armar algo extremadamente difícil de armar y muy costoso. Y la verdad que me equivoqué. ¿Por qué? Porque probablemente si no hubiera pasado eso, la vinculación de Argentina con el resto de los países no hubiera sido tan profunda ni hubiera sido tan rápida la ayuda cuando Argentina la necesitó, independientemente de por qué Argentina necesitó la ayuda y si lo del fondo estaba bien o estaba mal. Pero no hubiera habido una resolución tan veloz para un problema urgente de la Argentina si antes no hubiera habido una construcción de buena voluntad multilateral en un ámbito donde Argentina lo presidía temporalmente y lo pudo aprovechar. Entonces la pregunta es, esa cédula con la que nos presentamos al exterior, ¿qué dice? Y la verdad que dice poco, y dice poco porque tenemos este grado de volatilidad tan significativo. Porque muchas veces lo que está pasando es que en lugar de la política exterior ser un cauce para el desarrollo de aquellas cosas que son nuestros intereses, se transforma la política interior en un determinante de nuestra postura externa. Entonces, las urgencias internas generan volatilidad o alineamientos temporales por las urgencias en las que caemos. Generalmente son urgencias económicas, pero puede haber de otro tipo. Entonces, uno puede ceder frente a la debilidad transitoria a los intereses de otros que son más grandes que uno porque los necesita. Y eso genera una suerte de sacudón o de vibración casi aleatoria en términos de cómo nos movemos en el mundo. La pregunta es cómo corregimos esto. Y la verdad que una de las cosas que necesitamos para corregirlo es desarrollar más política exterior. Porque la política exterior también debería estar orientada a bajar nuestras urgencias. Puedo pasar por algunos ejemplos, ¿no? Si Argentina tiene recurrentemente crisis del sector externo, es decir, le faltan dólares, parte de nuestra política exterior tiene que ser una política comercial bien proactiva. Y entonces, ahora, eso requiere saber cuáles son las cosas que queremos vender, cuáles son las cosas que podemos vender, quiénes están dispuestas a comprarlas. Y con eso, ¿cuáles son los recursos que tenemos que defender? No es solamente exportar, ¿cuáles son los conocimientos y las tecnologías a las que tenemos que acceder? ¿Cuáles son los grados de independencia con los que tenemos que acceder a esas tecnologías? Entonces vuelvo al punto de Jorge de cuán importante es tanto la formación universitaria o la educación universitaria como una buena política de ciencia y tecnología soberana. Entonces nosotros podemos
por un lado, con la política exterior, ser más expansivos para bajar aquellas cosas que en el pasado nos han generado urgencias y por ende volatilidad de la política exterior, y también comprender cuáles son las vulnerabilidades que tiene la Argentina para cubrirlas a través de nuestra política exterior. Recién se mencionaban algunas muy significativas. Si parte de los conflictos o de la pelea por la hegemonía en el futuro va a transcurrir en el Atlántico Sur y nosotros somos un país bioceánico, pero mayoritariamente orientado hacia el Atlántico Sur, con territorios que reclamamos soberanamente en el Atlántico Sur y con intereses sobre la Antártida, si nosotros no tenemos no solamente fuerzas de defensa con capacidad de disuadir, sino de cuidar nuestros recursos naturales, vamos a tener una debilidad enorme. Y esas son parte de las vulnerabilidades que tenemos que entender. Ahora, la pregunta que yo me hago es, más allá de en este lugar, ¿dónde se debate esto? Por eso los quería felicitar. Pero, ¿dónde se está debatiendo esto en Argentina? ¿Y dónde se debate integralmente? Porque uno puede decir, no, en la Comisión de Relaciones Exteriores a veces lo debatimos. Bueno, mentira. ¿Sí? En algunas organizaciones, en el CARI se debate, en la Cancillería se debate. En las universidades se debate. ¿Dónde está la integralidad de ese debate en Argentina? Yo no lo veo en ningún lugar. Lamentablemente no lo veo en ningún lugar. Entonces es muy difícil comprender cabalmente esto, cuáles son nuestras vulnerabilidades, cuáles son los intereses y por ende cuál debería ser nuestra política exterior. Y eso agranda o hace que el cauce se desborde seguido, porque no hay un orden en cómo abordamos estos temas. Y además de la falta de debate, muchas veces hay un desdén por la política exterior y entonces lo siguiente es una banalización de la política exterior. Lo hemos visto en un mundo en el que China tiene el peso que tiene y Jorge explicó claramente cuál es la aproximación de China con respecto a Taiwán. Hemos tenido funcionarios que al mismo tiempo que le estamos pidiendo a China que nos renueve un SAP, van y visitan Taiwán. Es una suerte de ingenuidad absoluta sobre la política exterior. A mí me tocó ser embajador en los Estados Unidos. Creo que lo dijo Margarita. Innumerable cantidad de ejemplos de funcionarios, legisladores, que viajan a un lugar complejo, ahora voy a explicar por qué, a decir absolutamente cualquier cosa, sin preguntarle ni al embajador ni a la Cancillería lo que tienen que decir. ¿Por qué esto es importante? Por dos cosas. La primera es que Argentina, frente a cualquier país más grande, ¿sí? Es solamente un blip en el radar. Hay algunos países, Estados Unidos es uno, que tienen intereses globales. Argentina, a lo sumo, tiene intereses regionales. Entonces, si nosotros no somos capaces de llamar la atención sobre cuáles son nuestros intereses porque estamos desordenados en el mensaje que enviamos, es muy difícil que podamos conseguir esos intereses. Extremadamente difícil. ¿Qué pasa con los funcionarios o las empresas? No importa si son senadores o funcionarios del Poder Ejecutivo de Estados Unidos cuando vienen a la Argentina y hay algo que está ocurriendo en la Argentina que a ellos no les gusta, todos los funcionarios vienen y dicen lo mismo. Entonces viene el senador por Nevada y te dice, a mí me preocupa mucho lo que está haciendo la Argentina con, no importa, la empresa que quieran. Viene después el del Departamento de Comercio y te dice exactamente lo mismo. Viene el del Departamento de Estado y te dice exactamente lo mismo. Vas a hacer una reunión en el Departamento del Tesoro y te dice exactamente lo mismo. Entonces concentran todos los vectores de presión en el mismo lugar y finalmente eso en nuestros sistemas llega a la cabeza del Poder Ejecutivo que se siente presionado para tomar una decisión. ¿Cómo funciona Estados Unidos? Funciona exactamente al revés. Uno llega, hace un reclamo, te derivan. No, nosotros hacemos multiagencia. Entonces llegás y la fuerza se disemina. Entonces vas primero y tenés que ir al Departamento del Tesoro, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, al Consejo de Seguridad Nacional. Entonces la fuerza que vos hiciste pierde potencia. Y si encima cada uno que va dice una cosa distinta, es imposible poder llamar la atención y poder tener capacidad de negociación. Entonces, cuando nosotros no estamos debatiendo internamente, ni sabemos con claridad, no hay ámbitos de integralidad donde discutir esto. ¿Por qué digo integralidad? Porque sinceramente, acá tenemos expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en Diputados, vos has sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, yo he sido vicepresidente. No pasa nada en esa, digamos la verdad. Perdón que lo diga así, no pasa nada. Entonces, si no está pasando en el Congreso, el Poder Ejecutivo
Si no está pasando en ningún ámbito donde haya integralidad de la visión, es muy difícil que demos a luz una política exterior integral y consistente. Entonces me parece que es muy importante poder utilizar este tipo de mecanismos que ustedes están haciendo hoy para llamar la atención sobre esto. ¿Qué sensación da cuando pasa eso hacia afuera otra vez? La volatilidad o la falta de identidad. Pero a mí me da la sensación últimamente de que somos el país insular más grande del mundo. Somos un país que no presta atención a lo que está pasando en el resto del mundo y al cual el resto del mundo ya no le quiere prestar atención. Yo vengo ahora de un viaje a las elecciones americanas y después fui a Irlanda, donde me invitan siempre a un evento donde hay mucho debate geopolítico, económico y geopolítico. La verdad que veo las cosas que se debaten adentro de Irlanda, que es un país de 6 millones de habitantes. Te quiero, pero... Que tengo un minuto perfecto, ya termino. Y se está debatiendo todo el mundo porque saben que por la localización que tienen y lo que están haciendo desde el punto de vista económico, todo lo que vaya a pasar en el mundo los va a afectar. En nuestro caso, no sabemos bien lo que está pasando en el mundo. Y el mundo se desinteresa de un país que tiene falta de identidad y en el cual no puede confiar o no puede saber en qué rumbo camina. ¿Qué quiere decir que no sabemos bien lo que está pasando en el mundo? Primero, Trump antes y ahora, Trump 2016 y Trump recargado. Trump 2016, básicamente, yo no sé si es que él tiene intuiciones y después le ponen carnadura intelectual o si tiene un equipo intelectual y lo sabe traducir. Me inclino más por lo primero. Pero la verdad que el diagnóstico de los economistas de Trump 2016 es Estados Unidos estaba confiando en 3 instrumentos para ejercer presión. El multilateralismo, la OMC particularmente, las empresas estadounidenses y Europa. Europa ya no es lo que era, las empresas estadounidenses no son más estadounidenses, sino que son globales, y están en Irlanda, en cualquier otro país, menos en Estados Unidos, y el multilateralismo metimos a China y tenemos un problema. Entonces, vamos a revisar todo. La destrucción del orden parece que la tienen clara, la construcción del nuevo orden no la tiene muy clara. Ahora, este nuevo Trump recargado es eso con más cosas. Montado sobre, ¿qué cuestiones? Montado sobre el malestar acumulado. Creo que la primera manifestación del malestar acumulado que tuvimos fue la gran crisis, la gran crisis financiera internacional del 2008, que hizo una eclosión, y yo creo que de ese malestar acumulado que hizo eclosión ahí, se visibilizó ahí la diferencia entre el mundo real y el mundo financiero y un montón de cosas, surgen muchos de los desarrollos políticos que estamos viendo hoy. Y entonces vemos como por ahí, caminando de distintas direcciones, hay una agenda que lleva o que pretende llevar adelante Trump. El diagnóstico de Trump es: todos queremos liberalismo político, pero el liberalismo político en la cabeza del trumpismo se transformó en un neoliberalismo globalizador que desatendió a las clases trabajadoras y en lo que llaman ahora el wokeismo o el extremismo de la corrección política. El problema es si esas cosas van a atentar contra el liberalismo político. Si la agenda que instale Trump va a atentar contra el liberalismo político. Creo que de eso que está pasando, en lugar de plantarnos, tenemos que entender qué es lo que ocurre detrás y más fino para saber hacia dónde va el mundo y para saber cuál también debería ser la agenda argentina local frente a ese malestar que también se manifiesta acá e internacional. Otra cosa que no se debate en Argentina: el mundo está dando un giro enorme, que no sé cuántas generaciones tenemos que ir para atrás para encontrar giros similares. Lo esbozó un poco recién Jorge. Hay un libro fantástico que recomiendo de hace 10 años que se llama La Ruta de la Seda, de un historiador que se llama Peter Frankopan. El mundo está cambiando poblacionalmente. ¿Dónde está el eje de crecimiento poblacional? Está cambiando económicamente. ¿Dónde está el mayor crecimiento? Y miren que China es casi el 20% del PIB global. Sumen a India, sumen a Rusia, sumen a los países árabes. Y está cambiando culturalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que fue prestigioso antes, llamémosle occidental, europeo, ya no lo es más. Para esos, no solamente porque las sociedades occidentales, en los países más desarrollados y con más movilidad, otros grupos sociales o étnicos empiezan a tener éxito, y entonces ya lo occidental puro no es prestigioso, sino que en esos países se están alejando de un mundo que envejece en el centro. En el centro depende cómo dibujemos pero de lo que fue el centro tradicional, envejece y se queda sin herramientas. Y entonces, no solamente todos los países árabes o muchos países árabes se mueven en otra dirección,
no solamente Turquía antes Turquía ansiaba ser europea y ahora empieza a crear una suerte de grupo de afinidad turca en donde hasta los húngaros quieren estar, porque fueron parte del imperio. No solamente está China, no solamente está India, sino que la velocidad de los cambios está ocurriendo mucho más allá que acá. Y Roxana, recién decías, tenemos que mirar los países que tuvieron éxito. Entonces nombrabas, bueno, Irlanda es más reciente, pero nombrabas Canadá, Australia, Suiza. O sea, hay que mirar Taiwán, hay que mirar Corea, hay que mirar China, hay que empezar a mirar otras cosas. Y nosotros seguimos, obviamente por una cuestión geográfica, pero a veces por una suerte de inercia intelectual, seguimos mirando las mismas cosas cuando el mundo está girando a una velocidad que, insisto, hay que tratar de encontrar generaciones atrás cuál fue la última que tuvo un giro tan grande como esta. Y a eso le sumamos la tecnología. Entonces, la verdad que yo no sé si el multilateralismo está en una etapa complicada, terminal o no. No sé si esos ámbitos, cuando se desentiendan las grandes potencias de muchas de estas cosas, o cuando Trump fuerce a que las relaciones sean bilaterales, o predominantemente bilaterales, los países como Argentina podrán contribuir mucho a la supervivencia del multilateralismo. Lo que sí estoy seguro de que va a haber que tener muchas mesas, porque en la bilateralidad Argentina pierde. Entonces va a haber que tener muchas mesas. Muchas mesas. Entonces es incomprensible que la Argentina no esté en los BRICS. Es incomprensible. Desde el punto de vista de los intereses y no desde el punto de vista de la anteojera intelectual. De los puntos de vista de interés en la Argentina es imposible. Y vuelvo con la miopía intelectual o con la personalización de la política exterior. Lo más grave de la personalización de la política exterior, independientemente de lo que se diga, de la purga, de la rancia, es la pérdida de riqueza intelectual para abordar un mundo crecientemente complejo. Muchas gracias. Agradecerles muchísimo. Hay que decir, para mí fue bastante entretenido. No sé qué les pareció a ustedes, pero no creo que haya perdido el anterior. No, fue realmente un muy buen panel. Creo que fui un espectador de lujo, que lo que puedo decir es, no es tan difícil construir una política exterior de Estado con la diversidad de ese panel y la cantidad de consensos que creo que podemos construir. Y retomo acá la posta que nos tira Martín, que nos dice que tenemos que pensar la integralidad de la política exterior y que Redape puede ser un lugar. En este salón hay colegas que trabajan política internacional, política exterior de diferentes ámbitos y de diferentes generaciones. Hay chicos que recién están empezando la carrera internacionales en Lausanne, que colaboraron en la generación del evento. Hay jóvenes de 25, otros jóvenes de 35, otros jóvenes de 70 y pico, que caminaron mucho más que muchos. Y que están a favor de construir una política exterior de Estado. Así que creo que nos dejan muchísimo para reflexionar, para pensar y sobre todo para construir esta política integral que decía Martín, que creo que vamos en camino más allá de las dificultades que podemos estar viviendo en este momento. No quiero dejar de mencionar como Redape que también nos solidarizamos con los colegas del cuerpo diplomático por lo que está sucediendo. Desde Redape siempre sostenemos no solo la diversidad de pensamiento, sino todas, absolutamente. Esto del federalismo que lo retomamos en cada uno de nuestros ámbitos es muy importante y esa política exterior que tenemos que construir integral tiene que tener una mirada justamente federal de cada una de las provincias y rincones de nuestro país. Así que decirles que ahora nosotros tenemos la premiación del premio que hacemos anualmente Cardoso al periodismo internacional, que van a llegar los premiados ahí en un ratito, y después tenemos un vino de honor para compartir con todos. No me queda más que agradecerles, no solamente a los panelistas, a los invitados, invitadas, a cada uno que se acercaron hoy a la Facultad de Económicas, a esta universidad pública. Hay que mencionar que este evento se iba a realizar en octubre, pero Redape decidió modificar la fecha justamente por la marcha universitaria que se estaba llevando a cabo. Gran parte de los integrantes de la red hemos sido estudiantes, graduados y profesores de la universidad pública, así que nuestro acompañamiento siempre. No me queda nada más que agradecerles y nos vemos.